Bueno, hemos tenido una primera lectura en la carta a los Hebreos acerca de todo aquello del nuevo pacto, el ritual que se hacía en el Antiguo Testamento con relación al sacrificio del Cordero, el Cordero Pascual. Y antes de comenzar con la predicación, quisiera orar para poner este tiempo en las manos del Señor, recordando, como decía la canción que estábamos entonando ahora, su gracia vino a nosotros. Así que oremos. Señor y Dios Todopoderoso, tu gracia ha venido a nosotros a través de la prueba de amor más grande sobre la faz de la tierra, el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo para la remisión y para el perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Dios, por tu infinita bondad y misericordia, por tu paciencia, Señor, para con nosotros. La gloria, la honra y la alabanza sean solo para ti, Señor, porque tú eres digno y solo tú te lo mereces. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus siervos. Oh Señor, nosotros no hubiésemos podido tener un cordero sin mancha, a la medida de nuestros pecados, pero tú, Señor, sí que lo proviste. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Te alabamos y suplicamos que en esta mañana sea tu santa y bendita palabra hablando a nuestros corazones, aclarando nuestro entendimiento para alabarte, Señor, para glorificarte y exaltar tu santo nombre y conocerte mejor, Padre, porque el conocimiento de tu palabra también es el conocimiento de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sabéis que cuando celebramos nosotros la cena del Señor, celebramos nuestra Pascua. Los judíos celebran la Pascua, el Passover, porque ellos están celebrando como la independencia, la liberación o la fundación del pueblo de Israel después de salir de la esclavitud. Por eso se celebra la Pascua. Pero Cristo es nuestra Pascua. En 2 de Corintios 5:19, me permitís y lo leo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos reconciliados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Sí, somos el pueblo el cual Dios redimió del pecado. Y en Hebreos también nos habla de toda esa serie de sacrificios que se ejercían en la antigüedad. Imaginaos nosotros viviendo en ese tiempo. Cada cierto tiempo los hombres y las mujeres se levantaban y ofrecían el cordero para la remisión, para cubrir los pecados. Imaginaos, cada tanto tiempo un sacrificio. Cada tanto tiempo habían diferentes tipos de lavamientos y sacrificios, ¿no? Y esto nos los explica, ¿no? El escritor de la carta de los Hebreos, que nos habla de tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, a la cual nosotros tenemos acceso directo ahora mismo por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ellos hacían esto de manera constante todos los años, muchas veces al año, ¿sí? Y había unos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, dice el versículo 6 de Hebreos 9. Pero en la segunda parte solamente entra el sumo sacerdote, versículo 7, una vez al año. Y el propósito, dice aquí, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia, cosas que el pueblo a lo mejor desconocía. Entonces,
ofrecía un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Y por sí mismo, evidentemente. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todo esto era una manifestación, una muestra, una prueba de lo que iba a suceder en el camino al lugar santísimo. Entonces, llegado el momento, nos está diciendo en otras palabras que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una sombra de una realidad diferente. Nos lo está diciendo aquí. Versículo 8. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Y vemos luego en el texto que nos toca hoy, que es Juan 1 del 29 al 34, el Cordero de Dios. ¿Alguien sabe la diferencia que hay entre un cordero, una oveja y un carnero? ¿Qué diferencia hay entre un carnero, una oveja y un cordero? El cordero es pequeñito, la oveja es quien ha criado y el carnero es quien es el padre. Exactamente, pero es el mismo animal. Es el mismo animal. Vale. Entonces entendemos que el cordero, el carnero y la oveja son el mismo animal. Solo que aquí nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y es ahí donde nosotros por cultura entendemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto para nosotros es un poco foráneo, un poco extraño, diferente, pero entendemos que para los judíos a los cuales se les estaba hablando el tema, entendían que cuando estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto griego dice, mirad el Cordero de Dios. Mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo entendían. Era un cordero, era menor de 1 año, era perfecto, era puro. Era el sacrificio perfecto para la remisión de los pecados. Eso nosotros quizás no lo entendemos así, pero ellos sí que lo entendían. Y el propósito de nosotros explicar hoy en esta congregación el significado es para que nos pongamos en la piel de aquellos que recibieron ese mensaje. Aquí dice el versículo 29, el día siguiente, hay 2 días, se menciona aquí, del versículo 29 al 34 es un día. Luego el versículo siguiente, son 7 días en total, pero el segundo día es del 35, 36 hacia adelante, ¿sí? Y así sucesivamente. Hoy veremos el primer día, versículo del 29 al 34. Dice, el siguiente día, ¿cuándo es el siguiente día? El día siguiente de que Juan lo vienen y los fariseos a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, tampoco soy el profeta. Yo soy uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, las sendas del Señor. Preparad sus sendas. Entonces, Juan tampoco en este siguiente día quiere hablar de sí mismo. Él vuelve y le dice lo mismo a los fariseos que le está diciendo a sus discípulos que están aquí. Le está diciendo, yo soy uno que clama la voz, uno que clama en el desierto, y estoy clamando acerca de aquel que viene detrás de mí. Por eso en la vez anterior, cuando estuvimos hablando en los versículos del 19 al 28 del capítulo 1, los fariseos preguntan a Juan el Bautista, ¿quién es él? Y la respuesta siempre es categórica, yo no soy el Mesías, yo no soy, yo solamente soy un mensajero, yo soy el candelabro,
pero no soy la vela. ¿Sí? Yo soy ¿sabes? Un candelabro, ¿no? Donde se colocan las velas. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que alumbra o donde se coloca lo que alumbra? La vela, la luz. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos candelabros. Pero nosotros no somos la luz. Bueno, Juan estaba diciéndole lo mismo. Yo soy solamente el que anuncia el mensaje. Yo no soy importante, lo importante es el mensaje. Sí, aquí en el versículo 27 de aquí del 1. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahí está magnificando a Cristo. Y estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Por eso le preguntan, ¿pero tú por qué bautizas? Dice, no, porque yo bautizo en agua. Pero detrás de mí viene uno que bautiza en el Espíritu. Y cuando decían que Jesús bautizaba, vemos en un texto más adelante, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero Jesús sí hacía un bautismo. Y era en el Espíritu. Y aquí Juan, al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Os imagináis? Juan ve a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Aquí Juan declara 4 verdades fundamentales acerca de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Segunda verdad, Jesús es aquel de quien Juan había hablado previamente. Versículo 30-31. Sí, este es de quien yo dije. O sea, ya Juan había hablado acerca de Jesús. Tercero, que el Espíritu descendió sobre él y permaneció. Versículo 32 y 33. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa es la tercera verdad. Y la cuarta verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos aquí que el propósito de Juan era manifestarle, esta vez no a los fariseos, sino al día siguiente a sus discípulos, que aquel que venía ahí era el Cordero verdadero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo es que ese Cordero va a tirar abajo ese templo, porque una vez viene el verdadero Cordero, el templo ya no hace falta. Porque eso era sombra, pero el Cordero es la realidad. Por eso luego los discípulos le siguen a Jesús. Dejan de seguir a Juan para seguir a Jesús. Es preciso que yo amaine y que Él crezca. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no compartimos nuestro testimonio, no compartimos nuestras experiencias, no nos vamos a convertir a nosotros. Cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, de su obra en nosotros. ¿Es cierto? ¿Sí? Y no los estamos convirtiendo a nosotros, los estamos llamando al arrepentimiento para que se conviertan a Cristo Jesús. Que son dos cosas diferentes, pero nosotros confundimos lo uno con lo otro. Churras con merina, ¿cómo se dicen aquí, hermanos? Confundir las churras con las merinas. Aquí Juan nos está manifestando ese testimonio. Y Juan vio, aquí hay una cosa muy particular. Todos los profetas del Antiguo, Juan era un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento señalaban e indicaban la venida del Mesías a través de sus mensajes. Pero Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, está señalando con el dedo, está viendo el cumplimiento
de la promesa de la redención, lo está viendo a vista de ojo y está señalando, he aquí. Y él dice, el texto griego es, mirad el Cordero de Dios. Y los discípulos, por eso hablaba al principio, Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio para la remisión de los pecados. Ellos miran y ven a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aprendemos entonces que Jesús es el Cordero de Dios enviado para nuestra salvación. Esto alude el título al sacrificio expiatorio que reconcilia el mundo con Dios. Leía yo ahorita hace un momento en 2 Corintios 5, 19. Lo voy a volver a leer. 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Este Jesús es el sacrificio expiatorio. Mirad el Cordero de Dios. Este Jesús es el sacrificio expiatorio que reconcilia al mundo con Dios. O sea, Él solamente, nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos libra de la condenación del pecado, no solamente nos libra del poder del pecado, sí, sino que también nos reconcilia con Dios. Y Juan les está diciendo a sus discípulos, mirad el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mirad el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo dije. Versículo 30. Después de mí viene un varón, el cual me precede, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí a veces suena como un trabalengua, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es un trabalengua si no entendemos que Juan era mayor que Jesús unos 6 meses, pero que Jesús era preeminente porque es eterno. Y Juan está diciendo exactamente eso, porque Juan no le conocía. Versículo 31, yo no le conocía. O sea, eran primos, pero no le conocía. ¿Sí? Jesús vivía en otra provincia, ¿sí? Y Juan eran de provincias diferentes, pero nos damos cuenta como cuando María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan, y Elizabeth ya estaba avanzada en el embarazo, ¿no? Y luego María, cuando habla, la criatura salta en el vientre de Elizabeth. Quiere decir que ese que van a nacer primero es posterior a ese que todavía no ha nacido, Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. Así que no le pongamos muchas cosillas espectaculares. Simplemente lo que se está diciendo es que este es mi primo mayor, que yo no conocía, es mi primo menor, que yo no conocía. Sí, yo nací primero que él, pero él es antes que yo porque es eterno, porque es el Dios eterno. Eso es lo que está diciendo literalmente. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Para manifestar a Israel, yo vine bautizando con agua. Para manifestar a este Jesús a Israel, había que tú bautizar con agua. ¿Sí? Vamos a desglosar un poco esto. Aquí Juan nos muestra que Jesús evoca las imágenes de los corderos ofrecidos. He aquí el Cordero de Dios, ofrecidos en el templo y el Cordero Pascual, cuya sangre protegía a los israelitas de la plaga de los primogénitos de Egipto.
Al señalar a Jesús como el Cordero, el Bautista se refiere al sacrificio definitivo que Isaías había profetizado en Isaías 53:7. Voy a pedir que me tengáis paciencia mientras yo lo voy buscando. Isaías 53:7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este era el sacrificio ofrecido en Isaías 53:7, y que Juan el apóstol contemplará más tarde en Apocalipsis 5:9. No vamos a tocar el texto ahora, pero Juan, el apóstol, el escritor de este evangelio, cuando escribe Apocalipsis, él está viendo el cordero, un cordero como inmolado. Este mismo cordero. La frase quita el pecado del mundo, airó, tiene un triple sentido. Ya hemos medio tocado este tema. Jesús quita el pecado de aquellos que por fe aceptan su gracia y el perdón. También airó o quitar elimina el pecado de forma definitiva, como Dios lo hace al enterrarlo en el abismo y olvidarlo para siempre. Y también quitó, airó, carga sobre sí mismo el pecado. Jesús carga sobre sí mismo el pecado como el macho cabrío del día de la expiación que llevaba las iniquidades al desierto. Levítico 16:21. En la antigüedad, la sangre del cordero cubría al pueblo. Esparcía la sangre del cordero para cubrir, ¿sí? Para cubrir al pueblo y protegerlo. Pero aquí no está diciendo cubrió, aquí está diciendo quitó, ¿sí? Jesús no cubre, Jesús quita el pecado de en medio de los suyos. Entonces Juan está dando una declaración acerca de este cordero que quita el pecado del mundo. A veces nosotros pasamos por esta lectura, por lo general por Navidad, pero no nos sentamos a analizar el lenguaje que está utilizando Juan en esto. Hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito en esto. Yo no le conocía, versículo 31, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En conclusión del versículo 31, vemos aquí que es una verdad fundamental la exclusividad de Jesús como el único medio para el perdón de pecados. No existen dos maneras de perdonar pecados. No existen ni una sola manera de cubrir pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Solo en Jesucristo está el perdón de pecados y lo que fundamenta nuestra esperanza de salvación. Nuestra esperanza está puesta solo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, ¿sí? Juan, versículo 30-31, como habíamos dicho, es aquel que había, esa es la segunda verdad. Jesús es aquel de quien Juan había hablado previamente. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, que es donde vamos a estar ahora, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Aunque Jesús no mostraba ni pompa ni poder terrenal, el Bautista no dudó en señalarle como el Mesías. Este es el Mesías, este es el enviado de Dios. Y para evitar cualquier sospecha, pues claro, eran primos, y hacer una aclaración, dice así, y yo no le conocía,
No fue hasta que Jesús se presentó para ser bautizado que Juan lo reconoció como el enviado de Dios. ¿Pero por qué? Porque a Juan le fue dicho, aquel que veas descender el Espíritu como... aquel al que veas posar el Espíritu, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías. Ese es el enviado de Dios. Y eso destaca que Juan, sin ver, creyó, igual que nosotros. ¿Hemos visto al Señor Jesús? No, pero ¿sabéis? Que hemos conocido el poder de su palabra. Hemos sido transformados sin aún verle. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Juan apuntó directamente viendo a Cristo, pero creyó en Él antes de verlo. Igual nosotros, en la eternidad futura, no lo sabemos, pero creemos en ello. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y todo lo que Él promete lo cumple. Y no lo hemos visto, pero lo veremos. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La tercera certeza, el Espíritu descendió sobre Él y permaneció. Versículo 32-33. La segunda era Jesús es aquel de quien Juan había hablado previamente. Versículo 31-32. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No era una paloma. ¿Habéis visto la palabra? Dice como paloma. Sí. Es un lenguaje que expresa algo que tú no puedes describir. ¿Estamos? Esa persona está como enojada. No sé si está enojada, pero está como enojada. O sea, no estoy seguro, pero está como enojado. Parece como... Entonces, estamos hablando en un sentido figurado. No era una paloma, pero como paloma. Sí, dice el versículo 32. Y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Nosotros, en nuestra cultura, representamos al Espíritu Santo como una paloma, una cuestión de humildad, débil, majestuosa en la forma como vuela, como desciende. ¿Veis cómo descienden las palomas? No es como un aguilucho que va y las palomas bajan suave y se posan, ¿no? Entonces, aquí nos está dando a entender que él está explicando, que Dios dando testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Juan reconoce que es que yo no le conocía. De verdad, o sea, yo solamente le conocí cuando el Señor me habló y Jehová me habló y me dijo que el que veas al descender el Espíritu sobre él, ese es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. He aquí la importancia de lo que Juan está tratando de decir, Juan el Bautista está tratando de decir, estoy mostrándoles a Jehová. Les estoy mostrando al Hijo de Dios. Mirad el Cordero de Dios. Mirad. Esa es la solución a los pecados que no son cubiertos con sacrificios en el templo cada tanto. Mirad, este es el único sacrificio que no cubrirá, sino que quitará el pecado del mundo. No de una raza en específico, sino de las personas del mundo que creen en él. Porque si Dios quisiera quitar el pecado del mundo mundial a toda y cada una de las personas, podría haberlo hecho. Y nosotros no tendríamos necesidad de predicar el Evangelio. Porque si ya están perdonados, si ya no hay pecado que perdonar, ni que proclamar. La salvación de Dios es por su pueblo. Y que personas de toda raza, lengua y nación. Todo tipo de personas de cualquier lugar del mundo.
A eso se refiere con el mundo. Que Él no vino a salvar una etnia, sino que Él vino a salvar a personas de todas las etnias, de todas las lenguas. ¿Sí? Y ahora todas esas personas de todas las etnias y de todas las lenguas, de momento, se congregan en iglesias donde hay personas de todas las etnias y de todas las lenguas. ¿Sí? Aquí hay personas de Chile, de España, de Colombia, ¿sí? De Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela y hasta barranquilleros. Dios se complace en salvar a Brasil. Dios se complace en salvar a personas de todo el mundo. Si veis que Dios no es exclusivista, no vino a salvar a una etnia, vino a salvar una raza, la raza humana. Y de esa raza aquellos que iban a creer en Él. A veces nos preguntamos, ¿que puede Dios salvar a todo el mundo? Efectivamente, Dios podía haberlo salvado a todos. Como el arca de Noé. Aunque ayer pregunté, ¿cuántos animales tenía el arca de Moisés? Hubo un descorche completo. Él podía haber salvado a todos, pero solo salvó a los que estaban en el arca. Jesús es nuestra arca. Amén. Antes que venga, cuando venga todo lo que tenga que venir, que será una destrucción tal cual, solamente los que estemos en Jesús seremos salvos. El resto va a perecer. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Juan nos lo va a decir. Porque somos bautizados por el Espíritu Santo. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu Santo, el Espíritu, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí ves que Jesucristo bautizaba? Pero con el Espíritu Santo. No bautizaba con agua es el bautismo para arrepentimiento, ¿no? Pero Jesús bautiza bautismo para salvación. ¿Estás tú bautizado por el Espíritu Santo? No es que haya una obra maravillosa y extraordinaria que empiezas a hablar en idiomas diferentes o como hemos visto que dice que hay diferentes bautismos y entonces sobre todo en Latinoamérica vemos que la persona supuestamente está bautizada por el Espíritu Santo y se cae en el suelo y todas esas cosas, ¿no? No. El bautismo del Espíritu Santo es aquel que transforma a la persona de adentro hacia afuera. Porque hay un nuevo nacimiento. Y Jesús lo que nos está diciendo es, Juan nos está diciendo acerca de Jesús, este es el que te va a cambiar de muerto a vivo, que va a transformar, ¿sí?, tu cuerpo mortal y de muerte a una transformación espiritual, desde adentro hacia afuera. Vas a experimentar el nuevo nacimiento, lo cual estás experimentando el bautismo por el Espíritu Santo. Tú vas a dejar de pecar, como lo hacías antes. No quiere decir que dejaremos absolutamente de pecar cuando seamos o glorificados o el Señor venga. Pero de momento vamos siendo santificados por el poder de su Espíritu Santo y de su palabra. ¿Has experimentado un cambio en tu vida en el cual haces cosas o has dejado de hacer cosas que antes hacías y que eran desagradables a Dios? ¿O antes hacías cosas que te parecían normal y de pronto te has dado cuenta que
oye, esto parece que desagrada al Señor. Voy a dejar de hacerlo, porque no agrada al Señor. Y le pides al Señor que te ayude y te la quita como así. Y tienes luchas, pero ya tienes la herramienta para luchar. Y es su Santo Espíritu. Si sometiéndonos al Santo Espíritu de Dios, ahí nos sometemos al Espíritu y tenemos victoria sobre el pecado. Juan nos está diciendo que el Espíritu que desciende sobre Jesús en forma de paloma, ¿sí?, anuncia esta anunciación previa de Juan en los versículos anteriores, no en este evangelio sino en los otros evangelios, que muestran la misma situación, pero desde otra narrativa de parte de los diferentes apóstoles. Confirma la identidad de Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan nos está diciendo que este Jesús al que yo estoy señalando aquí, mirad el Cordero de Dios, ese Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este Jesús es el que es el Cordero prometido en la antigüedad. Este Jesús es el que dice: y os daré un corazón de carne. Y este Jesús es aquel el cual ya no tendréis que preguntar, no tendréis que enseñar a vuestro hermano, porque seréis enseñados por el Espíritu Santo. Seréis enseñados por Dios mismo. Juan está diciéndole a este público al cual le está hablando, que son sus discípulos: yo solamente soy el candelabro. Él es la luz. Yo solamente os anuncio el bautismo de arrepentimiento en agua, y Él os bautizará en el Espíritu Santo. A Él es al que tenemos que seguir. Eso se lo está diciendo Juan a sus discípulos. Luego ya veremos en las predicaciones posteriores que Juan se queda sin discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos siguen a Jesús. Y era necesario que eso fuera así. Ellos lo entendieron, pero nosotros también tenemos que entenderlo. Vosotros no seguís al pastor Patricio, Olmer o Julian, o a Sugel Michelin, o a cualquier pastor que esté por ahí en las redes sociales. No. Ustedes siguen a Jesús. Y es a Jesús al que tienen que seguir. Y es a Jesús al que tienen que adorar. Y es a Jesús al que tienen que rendirle culto. Y es ante la luz que es Jesús que ustedes se tienen que cobijar. Los discípulos dijeron: anda, entonces si tú eres candelero, yo soy candelero, y si la luz es Jesús, pues yo voy a que esa luz esté en mí. Y ellos se dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y yo le vi, en versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fijaos que Jesús recibió el Espíritu sin medida. Juan 3:34. Jesús recibió el Espíritu sin medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida al Hijo, El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que es de arriba, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. A Jesús no se le da el Espíritu por medida. Pero si vemos, voy a pedirle a un hermano que lea Efesios 4:7.
¿Sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Claro, a nosotros, mira el contraste, a Jesús se le da el Espíritu sin medida y a nosotros, según nos dan de a poquito, ¿verdad? Él tiene todos los dones. Nosotros no los podemos tener. Nosotros podemos tener algún don que nos ha dado el Señor por el Espíritu Santo. Pero Jesús tenía todos los dones, ¿no? Eso es lo que está diciendo Juan. Este tiene el Espíritu sin medida, este tiene todos los dones. Este es el magnífico Jehová, el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador, que se ha humillado y ha venido y el Espíritu de Dios posó sobre él sin medida. Y Pablo lo sabía, por eso escribió en Efesios, dice, a nosotros se nos da de a poquito. Yo no tengo todos los dones, pero tengo algún don. ¿Sí? Todos tenemos, y todos juntos, como iglesia universal, tenemos, cada uno tiene algún don del Espíritu. Pero Jesús los tiene todos. ¿Quién es más grande? Pues nosotros tenemos que cobijarnos a esa luz. Jesús es el Hijo de Dios. La conclusión del testimonio de Juan es clara. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí, este título, usado aquí en sentido trinitario, destaca a Jesús como la segunda persona de la deidad. Por eso lo querían asesinar. O sea, no podían asesinarlo porque no tenían la potestad, por estar bajo el imperio romano, de asesinar a nadie. Esa potestad le correspondía a los romanos. Pero si hubiesen podido meterle mano, le hubiesen metido mano. Por eso buscaron un testigo falso para poderlo acusar delante de los romanos, para que así, a través de la mano de los romanos, pudieran matarlo. Que fue lo que sucedió. Pero responsables igual que los romanos. Y aquí lo que está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, esa es la segunda persona de la Trinidad. Y Juan lo afirma con toda solemnidad, basándose en la garantía divina de la señal que le fue dada. ¿Cuál fue la señal que le fue dada? Aquel que vea descender el Espíritu. Ese es, sí, el Hijo de Dios. Él lo que está haciendo es una afirmación de algo que ya vio. Y nos está diciendo, este es el Hijo de Dios. No solo es un acto de fe, sino también un fundamento para quienes creen en Cristo como el Hijo eterno del Padre. Estamos llamados, hermanos, como conclusión, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos llamados a reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Hijo de Dios, único en su misión redentora. No hay dos redentores, no hay tres redentores, no existen otros medios u otros caminos para llegar a Dios. Solo hay uno, y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan nos invita a reflexionar sobre tres aspectos esenciales. La necesidad de mirar a Jesús. Él no quería que lo miraran a él. Él siempre buscó que miraran a Jesús. He aquí, mirad el Cordero de Dios. Así como Juan señaló a Cristo como el Cordero de Dios, también nosotros debemos dirigir nuestra mirada hacia Él. Jesús es el único medio para alcanzar el perdón y la reconciliación con Dios. No se trata solo de saber quién es Jesús. De hecho, conozco muchas personas que son ateas y que tienen una definición acerca de Jesús que ya quisiésemos tener muchos de los que estamos aquí. Definiciones adecuadas, correctas, pero eso no es suficiente.
¿sí? No se trata solo de saber quién es Jesús, sino de confiar en Él para nuestra salvación. Segunda cosa que aprendemos aquí, segunda conclusión, la obra de Cristo es suficiente y definitiva. Jesús no solo quita nuestros pecados, sino que los carga sobre sí mismos. Porque una cosa es que te quiten los pecados, pero otra cosa es que los quiten y además los carguen sobre sí, los claven en la cruz y esos pecados sean perdonados. Eso te da garantía del día que tú estés ante el trono de Dios, porque todos estaremos, justos e injustos, por todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, llegaremos al tribunal ¿de quién? De Cristo. Y entonces dirá, bueno, ¿dónde están los pecados? Ay, los pecados del hermano Olmer están clavados en la cruz. Y como ya han sido perdonados, pues ya no hay culpa por ese pecado, ¿verdad? Y por los tuyos, y por todos de aquellos que confían en Jesús como su Señor y Salvador, tus pecados, Dios no los va a tener en cuenta. Tú sabes ese sustillo que le da uno cuando va a ir a hacer, no un examen, sino cuando uno va a un juzgado, o así sea de testigo, y tienes ahí a todos los magistrados al frente, así sea para dar testimonio, y te pone nervioso. Pues tú, si eres creyente, vas a ir confiado. Yo no tengo nada que temer, porque hay alguien que pagó el precio por mis pecados. Y como Dios es justo, dice, pues no se puede pagar 2 veces por el mismo pecado. Por lo tanto, tus pecados te son perdonados. Ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Jesús es digno de toda nuestra fe y obediencia. Esta es la tercera conclusión. Al ser declarado el Hijo de Dios, Jesús no solo es un maestro o profeta, Él es el Salvador eterno enviado por el Padre para cumplir el plan de redención. Y esta verdad nos desafía a rendir nuestras vidas a Él. Ya no tienes de qué preocuparte. Ahora tú dedica tu vida a glorificar a Dios. Ya han sido perdonados tus pecados. Vive para glorificarlo. Hay gente que no conoce al Señor o piensa que estos cristianos más aburridos que... Nosotros tenemos un dicho, más aburrido que un sapo dentro de un tetero. ¿Sí? Ahí todo metido dentro de un biberón. No, nosotros vivimos la vida con plenitud, con gozo, con alegría, porque sabemos que lo que va a pasar en el futuro está solucionado. No tenemos preocupación, pero aquel que ve la muerte acercarse le da miedo. Nosotros no tememos la muerte ya ha sido vencida en la cruz del Calvario. Y podemos vivir con tranquilidad, con plenitud de gozo, alegres. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, Dios está con nosotros. Y en última instancia, el testimonio de Juan nos impulsa a responder personalmente. ¿Estamos dispuestos a recibir a Jesús como el Cordero de Dios y confiar plenamente en Él para la salvación de nuestras almas? Esto no es solamente una invitación a escuchar, sino también a actuar en fe. Como dijo Juan, mira el Cordero de Dios. Esa misma mirada transformadora sigue disponible para todos aquellos los que la dirijan hacia Cristo. Mira el Cordero de Dios. ¿No conoces a Cristo? ¿Tienes tus pecados contigo? Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Míralo, búscalo, cree en Él, confía en Él. Él es el único medio de salvación para la raza humana. Y que el Señor nos acompañe y nos lleve no solamente a creer en Él, sino a vivir nuestra fe en Él, en plenitud de gozo, en alegría, en constancia, para la gloria de su nombre. Amén.